bueno, después de mucho tiempo al alza, las bolsas ahondaron su caída, de hecho ya venían descendiendo en semanas anteriores. Y si bien hoy se culpa a lo que está sucediendo en China con la corporación Evergrande, básicamente vienen varias cosas aquí en el radar. La primera es el techo de deuda de Estados Unidos, vienen las conversaciones para incrementar ese techo de deuda. Dos, viene la especulación de menor estímulo por parte de las economías industrializadas a medida que las economías se recuperan. Hay algo que ya no me convence tanto, que es el tema de la variante Delta y su impacto sobre el crecimiento económico, y pues ahora tenemos lo que está sucediendo en China. La pregunta es, ¿qué tanto va a ser esta caída en el mercado? Y puede ser que al principio no sea tanto, pero sí hay que tener en cuenta lo que puede pasar en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Recordemos crisis 2008. La situación empezó con fondos inmobiliarios que empezaron a necesitar liquidez, se quebraron, bajaron las tasas de interés para impulsar esa situación. Y si bien los mercados habían corregido y rebotaron, pues esos fondos fueron el detonante, o sea, fueron esa alerta de que algo más grave viene. Lo mismo sucedió con la pandemia, empezó en diciembre, los mercados estuvieron tranquilos, no, aquí no va a pasar nada, apenas llegó el brote a los Estados Unidos y Europa, los mercados colapsaron. Y lo mismo podría llegar a pasar acá, porque bueno, que suceda esto en una de las compañías más grandes en China de desarrollo inmobiliario, pues trae un efecto dominó y es, ella no paga, los que tenían que recibir esa plata pueden llegar a incumplir sus pagos, pues digamos que lo que se llama un cross default, básicamente podría llegar a un contagio, esas personas no reciben salarios y lo que pasó con la compañía no solo es de esta empresa, tiene que ver parte del entorno o lo que está pasando en la coyuntura económica, así que hay algo de desaceleración ahí que puede llegar a impactar en el mediano plazo. Así que, ¿cuál es la ruta? La ruta más probable es, listo, vamos a tener algunas caídas, vamos a estar pendientes de qué va a hacer China, si va a salvar a esta compañía o no la va a salvar, si va a dar plan de salvamento o no. Dependerá de esa inyección de liquidez si tenemos algo de tranquilidad. Sin embargo, el mercado puede decir, bueno, si la inyección de liquidez no aparece, no hay salvamento, tendríamos caídas más fuertes, se aceleraría el proceso. Si ayuda a salvarla, el mercado puede calmarse y estaremos atentos en el mediano plazo cuál es ese impacto, ese efecto que está teniendo en toda la economía y también en la economía global. Aquí los más golpeados pueden llegar a ser los mercados emergentes, porque China bajando su ritmo de crecimiento, que es muy probable que suceda, o sea, este ya se abre como el escenario más probable, es que los precios de los commodities que venían subiendo mucho por esa inyección de liquidez de la Reserva Federal empiecen a frenar e incluso tengan algo de corrección. Así que commodities podrían ser los más afectados. El dólar parece no tener un destino tan cierto que vamos a ver riesgo y devaluación. De hecho, hay presencia todavía de vendedores, así que el dólar en Colombia aún tiene ese escenario de posibilidad de descender. El panorama no es tan claro, pero pues no nos arriesguemos a, no, devaluación ya es el fin del mundo, no es muy probable, vamos a estar muy atentos. Y quiero compartirles aquí una gráfica, esto es el balance de la Reserva Federal. ¿Por qué? En 2008, pues para salir de la crisis tuvo que imprimir billetes, incrementar la liquidez, hacer lo que conocimos con el Quantitative Easing 1, QE o QE 1, 2 y 3 inyecciones de capital. Después ya el mercado se estaba tranquilizando, la economía recuperando, empezó todo a retirarse esa liquidez, llegó la pandemia, bueno, aquí ya empezaban a una debilidad económica, estaba impulsando el recorte de tasas, recordemos, llegó la pandemia y prácticamente la cantidad de dinero en Estados Unidos se duplicó. ¿Imprimieron billetes? Sí. Esa impresión trae consigo inflación. Claro, se critica mucho en Colombia que no impriman billetes para salir de la crisis porque genera inflación, porque ellos sí lo hicieron. La diferencia es que nosotros tenemos el famoso pecado original del FMI, es que tenemos deuda externa en dólares. Si Estados Unidos imprime billetes, dispara la inflación como está disparada en el mundo. Si bien la Reserva Federal considera que es transitoria, puede ser que no sea tan rápido el descenso. De hecho, China ayudaría un poco con el tema de commodities que frene ese avance de la inflación. En cierta medida le ayuda a que la política de la Fed se mantenga más laxa de lo que podría llegar si la inflación persiste así de alta. Pero claro, ellos generaron inflación en el mundo, subieron los precios de las acciones, subieron los precios de las viviendas, los arriendos están también por las nubes, Florida reportando incrementos hasta el 30%, los commodities también se incrementaron, ¿sí? Impresión de dinero genera inflación, pero a ellos no les molesta porque si bien su moneda está, sus deudas, su mayoría están en dólares, pues simplemente imprimen, pagan dólares. Colombia genera inflación, devalúa su moneda, la deuda externa se hace más costosa y como tenemos que importar demasiadas materias primas, pues ahí es donde viene el dolor. Estados Unidos produce tecnología, produce materias, sí, también importa de China, pero digamos que tiene un aparato productivo mucho más robusto y tecnológico que el nuestro. Nosotros dependemos demasiado de importaciones, lo cual es un dolor de cabeza. Entonces, por eso fue que Estados Unidos imprime billetes sin problema, genera inflación en el mundo y nosotros no podemos imprimir tan fácil sin que el dolor sea más grave por consecuencia de la necesidad de importaciones y esa devaluación que trae consigo la impresión de dinero.
Así que, ¿qué podría pasar? China, ¿será que imprime o no imprime? Sin embargo, pese a que haya esa impresión de billetes o ese salvamento, lo más probable es que sí tengamos una desaceleración de la economía china que afecte el desempeño de los commodities y por lo tanto de las economías emergentes. Así que sí, hay riesgos. Posiblemente ya no tengamos un rally alcista en mercados internacionales, incluso empiecen a corregir. El rally en Colombia puede verse algo debilitado, no tener tanta fortaleza, aunque los resultados empresariales continúan siendo sólidos. No es todavía el fin del rally, es una corrección. Estaremos haciendo seguimiento a ver si efectivamente lo que sucede en China tiene ese efecto. Por eso pasarán varios meses antes de que sepamos y ahí sí llegaría un crash bastante fuerte. Entonces hay bastantes cosas para tener en el radar. China, el techo de deuda de Estados Unidos, la política monetaria de la Reserva Federal. Esos son los 3 puntos claves que quiero que hagan seguimiento y miraremos para ver si efectivamente llega un crash. Por ahora simplemente esperemos una caída, un rebote, atentos a políticas monetarias, pero sí dejemos de lado China y los commodities que pueden llegar a tener una tendencia bajista durante los próximos meses. Bueno, nos vemos entonces en el próximo video.